En el nombre de todos los dioses y la patria se abre la sesión. La secretaria acaba de informar de que no hay nada en la cuenta. No hay nada en la cuenta. Y con el objeto de continuar su cometido y dar cumplimiento al mandato de esta comisión, se ha invitado al director ejecutivo de la Fundación Chile 21 por segunda vez. Queremos aprovechar también públicamente de expresarle nuestras disculpas porque la primera sesión de esta comisión se frustró la posibilidad de que él pudiese exponer y amablemente aceptó venir nuevamente. Así que vamos a pedirle a don Eduardo Vergara, tenemos hasta las 10:20 reglamentariamente para poder aprovechar el tiempo de la comisión. No obstante, quiero, antes de entregarle la palabra a don Eduardo, recordar, para que no haya confusión, a propósito también del aporte hecho por el diputado Rasper la semana pasada, que en el medio del estallido, este es un contexto de la creación de esta comisión, para que no lo olvidemos, en medio del estallido social se dan a conocer por medio de diversos medios digitales una operación de inteligencia de Carabineros obtenida a través del hackeo de las bases de datos realizadas por activistas vinculados a Anonymous y en virtud de la cual se liberaron más de 10.000 archivos. Entre los documentos filtrados existían datos sensibles como armamento de carabineros y datos personales de los uniformados. También reveló la operación que consiste en el seguimiento de organizaciones sociales y sus dirigentes. Hay informes de seguimiento, entre comillas, a diversas actividades de movimientos sociales, sindicatos y dirigentes medioambientales, es decir, información sobre las actividades habituales de estas organizaciones, algunas de ellas catalogadas con el título de, comillas de nuevo, estado de alerta en octubre. Algunas organizaciones mencionadas en este listado aparece la Agrupación Nacional de Empleados Públicos, la ANEF, Mesa del Sector Público, Sindicato Portuario, Modatima, UCAMAU, FECH, NOMAS AFP, Colegio de Profesores, Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Montaje y Afines, Sintec 1, Sindicato de Trabajadores Central Alto Maipo, Sindicato de Trabajadores Radio Bio Bio, Sindicato de Trabajadores Universidad Central. Eso es lo que se dio a conocer y en función de eso se crea esta comisión especial investigadora, no para hacer seguimiento de casos que están en la justicia hoy día, sino que para poder entender el contexto de la filtración de estos datos y cómo finalmente se toma la decisión de hacer seguimiento a estas organizaciones y a sus dirigentes. Entonces vamos a entregar la palabra a don Eduardo Vergara, diputado. A ver, lo que yo planteé fue una cosa totalmente distinta a lo que usted ha leído. Y yo pedí incluso la sentencia de primera, o sea, en este caso de la Corte de Apelaciones y la Suprema, respecto de este amparo que se ha presentado justamente por algunas de las personas que aparecen ahí y que dicen relaciones con los mismos hechos que nosotros estamos investigando. Por eso quiero ver la sentencia, que es lo que dice. Entonces, no sé. Sí, pero eso es complementario a lo que estamos haciendo, porque no vamos a reemplazar la labor de... Espéreme, presidente, discúlpeme. No es complementario, porque justamente dice relación con los mismos hechos que nosotros estamos investigando. Yo quiero saber cuál es el fundamento de esa resolución. Y para no traerla yo, para que no se ponga en tela de juicio, ¿no es cierto? La solicité a través de la biblioteca y dijeron que no, que lo podían ver en la misma comisión. Sí. Entonces quiero saber cuáles son efectivamente los hechos a que se refiere, porque obviamente la nota de prensa puede alterar o puede apreciar de distinta manera lo que dice una determinada resolución judicial. Tenemos abogados en la comisión y la idea es que ellos también pueden exponer respecto a esa situación, porque, reitero, no podemos llegar a una conclusión distinta a la que llega a los tribunales de justicia. Ahí tengo algunas diferencias respecto de eso. Hasta los mismos tribunales se han contradecido cuando pasan a instancias distintas, pero no es nuestro objetivo. Vamos a comenzar entonces la comisión. Vamos a agradecer al director ejecutivo de la Fundación Chile 21. No sé si fue solicitado, si ya se solicitó esa información. No ha llegado todavía, pero ya se solicitó. Entonces, le damos la bienvenida a don Eduardo Vergara. Una situación, lo que sucede es que hay una situación, usted se refiere a unas sentencias que son de diciembre, pero que dice relación con otros hechos, me da la sensación. Entonces hablamos con una asesora y ella dijo que ellas tienen la sentencia que debiera ser a la que usted se refiere, pero que salió en el 8 de febrero. Y hay muchas partes tarjadas y esa es la que nos estamos consiguiendo, y yo creo que hoy día, durante el día, se la mandamos al correo. ¿Estamos entonces? ¿Sí?
¿No hay problema? Ya, ahora sí, don Eduardo, por favor. Bienvenido nuevamente. Abajo, es. Ahí. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y como siempre todo lo que se pueda cooperar, ya sea desde la Fundación Chile 21 o a título personal en todo el trabajo legislativo que ustedes estén haciendo, estamos disponibles. La presentación que yo tengo hoy día es más que nada, hice una minuta, no quise hacer un PowerPoint, y está pensado principalmente en ver cómo puedo aportar o podemos aportar en algunos elementos para que ustedes profundicen su labor investigativa, ¿no es cierto? Que hagan más preguntas, que tengan un contexto y por supuesto, y valga la redundancia, está contextualizada en el contexto actual, lo que está sucediendo. A lo mejor si hubiésemos tenido esta conversación un año atrás, los términos hubiesen sido bastante diferentes y creo que también es relevante destacar. Dicho eso, creo que lo que vale la pena mencionar del contexto general y aterrizarlo un poco a esta discusión particular es que lo que está en tela de juicio hoy en día es la credibilidad y prestigio de una de las instituciones más importantes, no solamente para la democracia chilena, sino que para toda democracia, como son las policías. Y cuando afloran estos cuestionamientos y cuando afloran también estas prácticas, lo que sucede es que el deterioro institucional que estamos viendo se profundiza aún más y volver a poder recuperar esa confianza se hace aún más difícil. Es inevitable que este tipo de elementos se crucen con lo que estamos viendo incluso en el actuar policial en la calle o es más que tiene una complejidad mayor en la reacción que gran parte de la ciudadanía incluso tiene hacia Carabineros de Chile. O sea, no es una buena noticia que tengamos ciudadanos haciendo cánticos contra la institución policial por una razón muy simple, porque atenta contra el funcionamiento de una institución tan relevante para la democracia. Y en ese contexto creo que una discusión como esta debe además, y en el ámbito político, tener un norte de ver cómo, a pesar de que existan leyes en nuestra legislación de manejo y transparencia de datos, la verdad que es bastante moderna y bastante buena, pero particularmente en lo que significa el trato de información desde las instituciones policiales, y no solamente de Carabineros de Chile, sino que de la Policía de Investigaciones, creo que abre un espacio para el trabajo legislativo que ustedes también puedan hacer a futuro. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que es de público conocimiento es que entre los documentos filtrados que son producto de un hackeo, que ahí presentan la primera alarma y que creo que también es pertinente analizar hasta qué punto particularmente las policías tienen la capacidad de tener estructuras de manejo de datos que no sean vulnerables al hackeo. Ese es un eterno debate que hemos tenido, incluso me tocó a mí tenerlo cuando estaba dentro del Ministerio del Interior. Y la verdad que francamente es cosa de ver la página web de Carabineros de Chile y cómo se vincula a la plataforma Stop y cómo se cae permanentemente, cómo no tiene ni siquiera capacidades ni estándares mínimos de lo que uno esperaría que debería tener el portal de una policía. Entonces les comento eso porque creo que la labor en este ámbito va desde menos a más. Y hoy día estamos enfrentando que incluso hace ya semanas no se puede pedir información por transparencia a Carabineros de Chile porque el portal se les cae. Entonces, desde ahí en adelante creo que vale la pena ver un poco de qué estamos hablando, porque cuando hay un hackeo de esta magnitud, pero ni siquiera los estándares mínimos se cumplen, creo que estamos en problemas mayores. Y además lo que es de público conocimiento es que la respuesta pública de Carabineros hacia esto, que fue también una noticia que primero apareció en la prensa, es que ellos estaban actuando dentro del marco de la ley y particularmente dentro de la ley, del marco de la ley de inteligencia. Y esa es la ley que es del todo pertinente que se analice para entender un poco el contexto. Entonces la primera pregunta que yo creo que se hace relevante es si esta vigilancia, este tipo de vigilancia que fue hecha pública luego de una filtración, se encuentra o no enfocada en acciones o personas que podrían generar un riesgo para la seguridad del país. Y en términos simples, eso es lo que la ley de inteligencia faculta, es que estas acciones puedan ocurrir siempre y cuando exista una clara amenaza o indicios de las personas que van a ser monitoreadas, en este caso, o seguidas, ya sea por un
proceso, o sea, por la orden de un juez o por información de fuentes abiertas, ameriten este seguimiento. Entonces, la primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta nacen, es cosa de mirar las personas que están en estas fuentes y en estas bases de datos, y es del todo relevante preguntarse si muchas de ellas realmente presentan una amenaza. ¿Y por qué esta pregunta es relevante? No solo por un tema de si estamos siguiendo a las personas indicadas o no, pero el tema de fondo tiene que ver con la eficiencia de la inteligencia. Afortunadamente en este Congreso se ha iniciado un debate sobre la inteligencia, incluso se han aprobado reformas, porque en términos generales, y algunos de ustedes deben conocer muy bien el sistema de inteligencia nacional, es bastante precario. Y eso no es una novedad, es de público conocimiento. La Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, no es una agencia moderna, y es una agencia que además tiene bastantes limitaciones en su actuar, y no es necesariamente porque no tenga las facultades legales para hacerlo, sino que porque no tiene la operatividad ni tampoco el personal profesional indicado. Recordemos que muchos gobiernos, cuando llegan, descabezan la Agencia Nacional de Inteligencia, y es absolutamente imposible tener inteligencia real sin tener una trayectoria dentro de los territorios, pero por sobre todo una inteligencia que se enfoque en las verdaderas amenazas. O sea, dicho en simple, no seguir lo que están haciendo algunos dirigentes estudiantiles cuando dejamos de seguir lo que están haciendo bandas criminales organizadas que francamente deben haber tenido un nivel de organización tal que pudieron hacer el nuevo robo del siglo del cual estábamos hablando unos minutos atrás. Entonces, al final del día, estos son prioridades políticas, porque el Estado también envía una señal a quien monitorea y a quien persigue, pero también son señales de eficiencia profesional, que nos permitan estar tranquilos que nuestra inteligencia se está enfocando donde se debe enfocar y no donde no se debe enfocar. O sea, que se enfoque no en el microtraficante, que es un eslabón desechable y que muchas veces es una mujer abusada por un sistema que gana 250.000 pesos al mes, y se enfoque en el gran narcotraficante, que es realmente la cadena, el jefe de la cadena de narcotráfico, ¿no es cierto? Esa es la disyuntiva política que creo que hay que enfrentar, pero también ayuda a entender el por qué estamos hablando de este tema, porque al final del día el grueso de los nombres que aparecían en esa lista es del todo sentido común, que no sean personas que son una amenaza para la seguridad interior, ni tampoco para el orden público, porque gran parte de ellos, la verdad, que no es que ni siquiera no tengan antecedentes policiales, ni siquiera tienen antecedentes de incluso haber participado en los entornos de actividades que podrían haber sido constitutivas de delito. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla hoy en día que dice, que queda clara en la ley de inteligencia, es que las policías sí pueden hacer uso del monitoreo en fuentes abiertas. Y ahí es donde se abre un nuevo debate y que tiene que ver con la definición de fuente abierta, lo que muchas veces creen, ¿no es cierto? Hay personas que creen que las redes sociales son privadas, pero están en plataformas públicas y de público conocimiento. Entonces, incluso hay una serie de actores privados, hay empresas, diputada, ¿cómo está? Hay empresas de marketing, hay empresas de seguimiento, hay empresas o en las mismas campañas políticas se hace un seguimiento de las redes sociales. Entonces, creo que también hay que poner una cuota de racionalidad en que no hay que escandalizarse porque existe un monitoreo que, del ser responsable y profesional, debería contribuir, ¿no es cierto?, al bienestar de todos. El problema es cuando hay un monitoreo puntualizado a ciertas personas, y ahí es donde pasamos esa barrera, y el individuo, el ciudadano en este caso, tiene todo el derecho de preguntarse, y de hecho la ley faculta que consulte a la autoridad el por qué está siendo monitoreado, y en algunos casos porque hay un seguimiento sobre su persona. Y entiendo que muchas de estas personas que aparecieron en esta lista ya están haciendo ese tipo de consulta que la ley de transparencia lo faculta, para que el Estado le explique el por qué están siendo monitoreadas y están siguiendo. Entonces, la regla general, sí, efectivamente, son las fuentes abiertas. Por supuesto que existen excepciones. ¿Y dónde ocurre la excepción de la regla? Me refiero a la excepción del seguimiento de fuentes abiertas. Es cuando un ministro de la Corte de Apelaciones define que las fuentes abiertas no entregan la información suficiente y se toma una excepción que debe ser calificada, ¿no es cierto?, con procedimientos especiales que permitan que, de cierta manera,
se vulnere esta protección de los derechos fundamentales para que esa persona pueda ser monitoreada o seguida, y esto va desde las escuchas telefónicas hasta otros mecanismos que pueden ser definidos por un ministro de la Corte, y ese es el artículo 23 de la Ley de Inteligencia, que ustedes me imagino que conocen muy bien. ¿Y cuáles son las formas de esta obtención que pueden ser autorizadas? Son las comunicaciones telefónicas, son las comunicaciones informáticas. Había un gran debate también sobre qué tanta legitimidad tiene, entre comillas, el monitoreo de chat, ¿no es cierto?, de fuentes como WhatsApp, el seguimiento de comunicación radial, que ocurre particularmente en los sectores rurales, donde sí se intercepta la comunicación radial, y también incluso la correspondencia. La ley lo faculta. También por la autorización de un ministro de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, también se pueden interceptar los sistemas y redes de información. Y ahí es donde está el gran debate, además, respecto a si los correos públicos, ¿no es cierto?, los correos que usan funcionarios del Estado, son o no una fuente privada, y hasta el momento la definición ha sido que no. Pero además se puede ingresar a las redes informáticas, lo que en teoría significa que cualquier computador que esté conectado a una red, ya sea una red del Estado o una red privada, si es que se define que esa red se puede intervenir, en teoría se podría ingresar a esa red. El problema de fondo tiene que ver con qué datos se miran y qué datos se usan, y ahí es donde nuevamente caemos en esta discusión respecto a los límites de la seguridad, que es del todo pertinente. Por supuesto, la escucha y grabaciones telefónicas, la audiovisual también, o sea, cuando existan contactos que pueden ser incluso con cámaras de computadores, hay casos, y cualquier otro tipo de sistema tecnológico que permita el almacenamiento o procesamiento. Eso es más o menos la apertura del ámbito que se permite. Entonces, volviendo a la información que tenemos, estaríamos hablando de un escenario donde gran parte del monitoreo se ha hecho a fuentes abiertas. O sea, hay que ser bien exacto en eso. Pero el problema sigue estando en el por qué, que todo ciudadano tiene el derecho a saber el por qué está siendo monitoreado, pero también hasta qué profundidad. Obviamente una cosa es monitorear una cuenta de Twitter, ¿no es cierto?, y otra cosa es intervenir esa cuenta de Twitter a la buena o a la mala, ¿no es cierto?, ingresando a los mensajes internos, a los mensajes directos, etcétera. Entonces, por eso les digo que aquí el problema no es mucho de la generalidad, sino que es la profundidad con la que se están monitoreando a esas personas. También hay un elemento no menor, y que es muy complejo y que a ustedes les va a abrir de cierta manera una caja de Pandora, y que tiene que ver con la captura de imágenes, videos o fotografías. Hay un debate que se está instalando de manera muy fuerte en Chile, que tiene que ver con el reconocimiento facial, el uso de cámaras en el espacio público, el uso de cámaras de privados que ponen a disposición de agentes públicos lo que se graba en el contexto. Es de conocimiento también que, por ejemplo, la Municipalidad de Providencia ha estado recibiendo imágenes desde cámaras que están instaladas dentro de la telefónica. La verdad que muchos se escandalizaron, pero eso ocurre hace mucho tiempo en los equipos de fútbol profesional. Gran parte de la reforma que se hizo a la ley Estadio Seguro para mejorar la calidad de las imágenes de las cámaras de los clubes era porque necesitábamos mejores imágenes como medio de prueba frente a la Fiscalía. Pero eso existe hace mucho tiempo. Es más, muchas cámaras de seguridad de este país, muchas de ellas que son públicas, también están abiertas o incluso hackeadas, y se puede acceder a ellas desde cualquier plataforma de Internet. Entonces tampoco es como que estemos hablando que incluso las cámaras que son de propiedad del Estado son privadas. La verdad que eso se ha vulnerado, y se ha vulnerado siempre, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, etcétera, y que muchas de ellas son usadas también para cometer actos delictuales, porque uno puede sentarse en la comodidad de su computadora a ver dónde exactamente están los carabineros y dónde no. En un contexto como el actual, donde hay una reducción de la capacidad de las policías, ese tipo de información es bastante valiosa también para cometer delitos, ¿no es cierto? Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso sí, que la ley lo que dice y lo que faculta es que el tratamiento de estas imágenes solas pueden ser capturadas en el espacio público.
Y ahí es donde entramos a uno de los temas más controversiales, que es la definición del espacio público. Hay incluso un punto medio de que se habla que hay un espacio privado-público y público-privado. O sea, ¿qué espacio es considerado un mall, por ejemplo? Donde hay afluencias de público, donde hay estacionamientos, que es de propiedad privada, pero que Carabineros en su actuar también lo debe definir como un espacio público, porque si fuese solo un espacio de responsabilidad privada, Carabineros no tendría que ingresar o no ingresaría hasta que se le solicite su ingreso, ¿no es cierto? Entonces esos claroscuros son los que tampoco están bien definidos, y creo que para ustedes también es una misión de ver qué es lo que se hizo con esta información y hasta qué punto se penetró en el seguimiento de esta información, porque ahí es donde se les van a establecer estas diferencias. Y la respuesta es, y se los he dicho ya 2 veces desde el principio, respecto a la legalidad que tiene la solicitud, y la pregunta es, ¿se puede acceder legalmente a la información recolectada sobre una persona? Y la respuesta es sí. Hay mecanismos de información, hay mecanismos que lo faculta la ley de información pública que permite que una persona pueda solicitar al Estado si está siendo monitoreado. Es la ley de acceso a la información y cualquier persona puede acercarse incluso a cualquier organismo o institución de administración del Estado, incluso Carabineros de Chile. ¿Ah? O sea, también nos ha instalado de manera pública esto, que es una facultad que tiene todo ciudadano, ¿no es cierto? Es un derecho que nosotros tenemos a saber por qué estamos siendo monitoreados y si estamos siendo monitoreados o no. Hay gente que, es más, hay flujos importantes de personas que de manera regular creen que están siendo seguidas o monitoreadas y le preguntan recurrentemente a Carabineros y bueno, las respuestas son sí o no, pero hay muchos parlamentarios que tiran el chiste que tienen las redes telefónicas intervenidas, y hay gente que también se trata de dar de importante, como que me tienen intervenido el teléfono, ¿no es cierto? Y bueno, podrían hacer una consulta pública sin ningún problema. Aquí no debería haber secreto. Ahora, lo que no estamos seguros, y creo que es del todo responsable hacer los cuestionamientos pertinentes, es si el manejo de esa respuesta es del todo confiable o no. Y es ahí donde la labor de ustedes es la que tiene que ejecutarse para ver cómo profesionalizamos y nos aseguramos que se respeten, ¿no es cierto?, los derechos básicos de toda persona, y como uno de ellos es también el derecho a la privacidad en este contexto. Entonces ahí es donde creo que es del todo además pertinente hacernos la pregunta, ¿qué es inteligencia y qué no es inteligencia? Porque esa definición a ustedes les va a permitir definir o por lo menos entregar luces respecto a la magnitud de este monitoreo y si es pertinente o no, y si encaja o no dentro de la ley de inteligencia, que les repito y como les dije al principio, tiene que ver con que exista una razón que se sustente de que la persona que va a ser monitoreada o seguida o la organización que va a ser monitoreada o seguida podría presentar una amenaza para la seguridad interior, para la seguridad del Estado, o podría generar un problema de orden público, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, dicho en simple, personas que se están concertando para ir a, ¿no es cierto?, generar vandalismo o incluso hacer una barricada que esté justificada, ¿no es cierto?, podría del todo estas personas ser monitoreadas, porque hay indicios de que va a cometer eso. Y esa es la línea más delgada de todo esto. Entonces, eso nos obliga a, y con esto voy ya a la segunda parte de esta presentación, porque me gustaría que también aprovecháramos de conversar un poco y si tienen preguntas poder colaborar. La definición de inteligencia se define hoy en día, y particularmente en lo que le implica a las policías y en el caso particular a Carabineros, el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. Incluso define la contrainteligencia, que esto también está estipulado en la ley, que es el mecanismo que se usa para impedir o para debilitar la inteligencia existente, ¿no es cierto? Y la contrainteligencia normalmente es la inteligencia que en países donde existen realidades criminales reales, ¿no es cierto?, es la que opera el gran crimen organizado y el gran narcotráfico, cuando interviene sectores políticos, incluso interviene, que es muy regular, que intervienen las comunicaciones de las policías, ¿no es cierto? O sea, los grandes carteles están totalmente al tanto de todo lo que la policía se comunica, porque tienen sistemas que les permiten interceptar las redes y particularmente el sistema radial, ¿no es cierto? Eso es contrainteligencia y se usa obviamente para propósitos regularmente que son delictuales y en algunos casos históricos, como lo hemos visto también con finalidades políticas.
Entonces, eso nos lleva a hacernos una pregunta. Por ejemplo, si es que existe seguimiento de carácter público y está enmarcado en la necesidad de resguardar el orden público, una cosa es decir que la Garra Blanca, por ejemplo, o una barra, está organizando un banderazo, ¿no es cierto? Sabemos que en un banderazo existe la probabilidad que además existan actos delictuales o actos que están fuera de la ley, pero no necesariamente la organización de un banderazo por parte de una barra implica un delito, ¿no es cierto? Es más, los banderazos y todos los eventos conexos están regulados en la Ley de Derechos y Deberes de los hinchas de fútbol profesional, que se promulgó 3 y medio años atrás, y está permitido. Es más, y el club tiene responsabilidad sobre el evento conexo. Pero lo segundo, y el segundo ejemplo sería decir, de acuerdo a Eduardo Vergara, por ejemplo, yo pongo un Twitter y digo estoy organizando un seminario sobre anarquismo, ¿no es cierto? Que es, de hecho, gran parte del monitoreo que hacen diferentes agencias de inteligencia. La pregunta es, ¿este seminario de anarquismo es constitutivo de lo que podríamos determinar que podría amenazar el orden público y la seguridad del Estado? ¿Ah? Y esa es la definición que tiene que tomar, primero, quien toma la decisión de monitorear, y segundo, si es que amerita intervenir de manera más profunda, la decisión que tomaría un juez. Y esas son, yo digo, les doy estos ejemplos porque creo que se enmarcan de cierta manera en la realidad de los miembros de esta lista que estamos viendo, muchos de ellos miembros de organizaciones medioambientales, donde su único, entre comillas, pecado ha sido hacer llamados a reuniones, a entregar información, y ninguno de ellos sus acciones han sido constitutivas de delito, ni tampoco presentan las características para que un sistema de inteligencia los pudiese definir como blancos que van a atentar con la seguridad del Estado. Entonces, nuevamente, y vuelvo al inicio de la presentación, la pregunta que nos tenemos que hacer no es solo el por qué y a quiénes se está monitoreando y siguiendo, sino que por qué el sistema de inteligencia precario que tenemos, las capacidades precarias de inteligencia que tenemos, gastan sus recursos en monitorear y seguir personas que no son las personas que tienen que estar siguiendo. Entonces, esto nos da para decir que es inteligencia ese monitoreo. Mira, la verdad no es inteligencia, ni siquiera de acuerdo a la ley. Es monitoreo de la información de fuentes abiertas. Porque si llegamos a calificar eso como inteligencia desde una perspectiva política, es que la inteligencia sería mucho más precaria e incluso de lo que conocemos, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a otra consideración que también es política y que tiene que ver con la decisión que toma el Estado, o particularmente el gobierno por medio de las policías, sobre quién es el que se persigue. ¿Ya? Y creo que ahí es cuando esto se complejiza aún más y nos obliga a mirar la información de las detenciones en Chile. Si miramos la información de las detenciones en Chile, vemos que el grueso de las detenciones siguen siendo sobre delitos contra la propiedad privada, siguen estando focalizados en las comunas donde no necesariamente vive la élite económica y la élite política. La desigualdad de la evolución de los delitos violentos se profundizó como nunca el año 2018, cuando vimos que el balance de la región metropolitana daba 0 en aumento de delitos violentos, pero si nosotros separábamos las comunas, veíamos que en comunas como Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Ñuñoa, los delitos violentos bajaban en un promedio de un 16% y en algunas comunas hasta un 28% como en Vitacura, pero separábamos con las comunas menos pudientes y nos dábamos cuenta que habían aumentos en los delitos violentos de un 16%, y una comuna como Pudahuel contrarrestaba con Vitacura, mientras Vitacura bajaba el 28%, Pudahuel aumentaba el 28%. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que uno de los legados que tenemos de la seguridad pública de los últimos 30 años es que las policías se han usado como una frontera de control social. Y el éxito de las estrategias de seguridad pública ha sido barrer el delito a la marginalidad. Porque si uno mira y observa y analiza los datos, no hay comportamientos pares que nos podrían hablar de reducciones delictuales, sino que muy por el contrario, a medida que se va festejando los éxitos en seguridad pública, se va acrecentando la actividad delictual en la marginalidad.
¿Y por qué es relevante? Porque además desde el estallido social hemos tenido un gran debate sobre la seguridad pública y sobre lo que significan los éxitos de seguridad pública, y particularmente sobre el abuso policial. Y me imagino que la ventaja que tienen ustedes, señoras y señores parlamentarios, es que vienen de distritos bastante diversos, donde pueden ver incluso dentro de sus distritos realidades bastante marcadas. Y la verdad es que la violencia policial no con esta magnitud, pero sí ha existido siempre en los territorios más marginales y en regiones particulares o en macrozonas de este país. Entonces, y solo me estoy refiriendo a las denuncias, o sea, ni siquiera les estoy hablando de lo que no se denuncia. Dicho sea de paso, hay regiones y hay territorios particulares que tienen tasas de denuncia bajísimas. Entonces ahí la verdad que la cifra negra que tenemos es bastante grande. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo que nos debería preocupar es que si la precaria inteligencia que tenemos también está funcionando de la misma forma en que se hace la persecución del delito. Cuando miramos, y se los digo a pocos días del 8 de marzo, cuando miramos los delitos que son, entre comillas, los causales de ingreso a la cárcel, particularmente la cárcel femenina, vemos que el 49,7%, casi el 50% de esos delitos son por ley de drogas. No son grandes narcotraficantes, son mujeres que son parte del consideradas eslabones desechables de la cadena de tráfico y son las microtraficantes. Si a eso le sumamos todos los delitos contra la propiedad, o sea, también delitos para generar ingresos, la cifra sube al 86%. O sea, el 86% de la cárcel en Chile se explica por mujeres que han cometido delitos para generar ingresos. No homicidios, no lesiones, ¿no es cierto? Y comparado con los hombres, esa cifra es mucho menor. Entonces, nuevamente creo que lo pertinente es preguntarnos a quiénes estamos investigando, a quiénes estamos persiguiendo, pero por sobre todo, como resultado de ello, a quiénes estamos castigando. Y eso para un sistema de inteligencia hace que incluso su labor sea aún más ineficiente. Porque si tenemos una lista de personas que están siendo monitoreadas y que francamente, entre comillas, su gran pecado fue asistir a un seminario de organizaciones medioambientales que, claro, pueden tener demandas un poco más radicales, la verdad es que lo único que estamos haciendo es que el sistema de inteligencia además está siendo funcional al sistema de investigación, persecución y castigo, que es muy marcado y que para algunos tuvo que venir, ¿no es cierto?, el Papa a Chile para que se dieran cuenta que la cárcel es una extensión de la pobreza, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que eso de cierta manera como que le da un poco de rostro a el problema de fondo que estamos viendo y que tiene que ver con la eficiencia de nuestro sistema de seguridad, independiente si sea inteligencia, castigo o etcétera. Entonces, ¿cuál es lo que estamos viendo? Es que cuando hay ausencias de mando, particularmente como el periodo que estamos viviendo desde el mes de octubre, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo debe ser la inteligencia en democracia. Porque una de las razones políticas por las cuales el sistema de inteligencia en Chile está tan desactualizado es porque los grandes, entre comillas, sectores políticos de izquierda y derecha han tenido una serie de tabúes para ingresar a un debate razonable de cómo modernizar el sistema de inteligencia. Por un lado, y particularmente la izquierda ha tenido tabúes que venían con la herencia de lo que sucedió en la dictadura, no sabían de qué se hablaba, no querían hacerse cargo del tema, nunca se tocaron por decenas de años, por décadas, el sistema de inteligencia porque nadie se atrevía. Y eso se vio también en la seguridad pública. No es secreto que políticamente los sectores de izquierda tampoco se hicieron cargo de estos temas. Lo que hacían era delegarle a las policías la seguridad pública y después cuando las policías lo hacían mal, la culpa era de los carabineros, que es de cierta manera lo que ha ocurrido en algunos casos acá. Cuando tenemos, por ejemplo, un ministro que no tiene ningún problema en decir que él es el responsable de la seguridad pública, pero al mismo tiempo, y hasta el día de ayer, tenemos un intendente metropolitano que es capaz de decir, bueno, eso no es responsabilidad del ministro, porque la decisión la tomó Carabineros. El resultado de eso no es una decisión solo política de un gobierno actual, sino que es resultado de una herencia de más de 30 años donde el gobierno le ha delegado la seguridad a las policías y el orden público y les ha dicho prácticamente, háganlo ustedes, ojalá que no pase nada y si pasa algo entra la autoridad política. Entonces es además del todo injusto pensar que esto que se ha instalado, que a mí me parece un error político bastante profundo, decir que las policías se mandan solas, porque ha sido
tremendamente conveniente decir que las policías se mandan solas cuando hay errores, pero, ¿no es cierto?, la misma Constitución deja bastante claro que hay un Ministerio del Interior que no es del Interior, sino que además de Seguridad Pública, y que es, dicho sea de paso, no solamente quien está sobre las ambas policías, sino que además el sistema nacional la Agencia Nacional de Inteligencia, no el sistema en general. Entonces, ese es el tipo de cuestionamiento que nos tenemos que hacer antes de entrar tan de fondo a criticar cómo están funcionando estas instituciones, porque hay una responsabilidad política hacia atrás que es mucho más fuerte y que ha generado que este sistema, ya sea de inteligencia o de seguridad, funcione de esta manera. Y eso nos lleva a lo más complejo. Si miramos la evolución de la agencia de la ANI en los últimos años, vemos que los descabezamientos, y de mayor manera el último descabezamiento, cuando ingresa el periodo del presidente y la administración del presidente Piñera, es bastante grande. Entonces, eso levanta no solamente problemas administrativos, de que no tenemos agentes que llevan años muchas veces en los territorios, que no llevan años trabajando, porque la recolección de la información de inteligencia no es de un día para otro, ¿no es cierto? Pero además cuestionamientos políticos, y nacen las alarmas de que el sistema de inteligencia no esté siendo usado para fines políticos. ¿Ah? Y cuando aparece esta lista en particular, lo que la opinión pública cuestiona es el por qué. ¿Ah? Y para no llevarlo ni muy al pasado, ni tampoco muy al futuro, es de cierta manera uno de los elementos centrales del cuestionamiento que se ha hecho por el actuar policial en el contexto de las marchas de la, entre comillas, llamada primera línea del rechazo, ¿no es cierto? Que es el cuestionamiento por qué se ve que el actuar policial en un lugar es de una forma y por qué es de otra forma. Y este cuestionamiento no es nuevo, porque si miramos la encuesta incluso que hace el mismo Ministerio de Interior a nivel comunal, nos damos cuenta que hay una relación bastante grande entre la aprobación y credibilidad policial y la aprobación y credibilidad de la autoridad municipal. O sea, en municipios donde no se le cree al alcalde, ¿no es cierto?, la credibilidad de las policías también es muy baja. ¿Ah? Entonces, les repito, este no es un tema nuevo, sino que es un tema que se viene arrastrando por muchos años en Chile, que la falta de credibilidad policial aumentó en los estratos altos y en las comunas donde vive la gente de mayores ingresos, pero bajó mucho en las comunas de menores ingresos. Y también de la mano con el descrédito de las autoridades locales. ¿Ah? Entonces, además, cuando tenemos baja aprobación a un gobierno, también le afecta indirectamente, a pesar de la particularidad de los de Carabineros, también le afecta a la institución policial. No nos olvidemos que en muchos territorios la única cara visible del Estado es Carabineros de Chile. Y normalmente en los lugares donde el carabinero es la única cara visible, tienen una mala aprobación. Entonces, al final del día, y esto hay que dejarlo muy claro, cuando un carabinero actúa fuera del marco del respeto de los derechos humanos, es el Estado el que está actuando fuera del marco del respeto de los derechos humanos. Y cuando un carabinero hace muy bien la pega, es el Estado el que está haciendo bien la pega y la ciudadanía siente que es el Estado el que está cumpliéndole. ¿Ah? Entonces, la magnitud de lo que hemos visto con estas filtraciones atenta directamente a eso. Y la ciudadanía, con toda razón, se hace la pregunta: ¿por qué yo? ¿Por qué él? ¿Y por qué él no? ¿Por qué ella? ¿Y por qué ella no? ¿Ah? Que es la pregunta de fondo. Y al final del día, como en gran parte de las instituciones de Chile, que progresivamente se ha ido mejorando, aquí también hay un problema de rendición de cuentas. ¿Ah? Y la rendición de cuentas no solamente va en nuestra policía, sino que en gran parte de los miembros del sistema de inteligencia, donde prácticamente hay un ocultismo, ¿no es cierto?, en lo que ocurre, y la verdad que no es necesario que una agencia de inteligencia sea efectiva y para eso tenga que vulnerar derechos humanos y vulnerar libertades individuales. Eso es un falso supuesto. Una agencia de inteligencia y un sistema de inteligencia puede operar con todo profesionalismo y tranquilidad, respetando los derechos humanos, transparentando sus acciones y, por sobre todo, encauzando su labor hacia donde realmente está instalada la amenaza contra la seguridad del Estado y el orden público. Con esto termino. 2 puntos. Lo primero, la pregunta es, nuevamente, ¿Carabineros se mandan solos o no? ¿Son ellos los que toman una decisión consciente de ya sea cometer errores o vulnerar los derechos humanos? Y la verdad es que no. Ninguna policía se manda sola. Y creo que lo que tenemos que entender
es que lo que está en juego cuando analizamos casos como este, o casos de mucha mayor connotación pública, como es lo que algunos llaman actuar con abuso de la fuerza, y otros claramente también lo indican como brutalidad policial, la pregunta es cuáles o quiénes son las autoridades que están por sobre de Carabineros de Chile y que les tenemos que exigir, y en este caso, como es el caso de el monitoreo a ciertos actores sociales que tienen una responsabilidad sobre el actuar policial. ¿Ah? Porque lo que costó que Carabineros de Chile en particular, y las Fuerzas Armadas, para qué decirlo, en que recuperaran la confianza en este país, yo creo que es la primera alerta de lo que nos va a costar que las policías vuelvan a recuperar esa confianza. ¿Ah? Entonces, lo que está en juego es mucho mayor que la forma en que están actuando o las decisiones que toman unos policías en monitorear o seguir, sino que la credibilidad de una institución que la verdad que después de Carabineros no hay nada, a pesar de que los guardias privados sean 4 veces más grandes que los Carabineros de Chile, pero la policía de investigación es pequeñísima. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa si sacamos a Carabineros del mapa? La verdad que no hay nada. ¿Ah? Y esa es también una reflexión para los actores políticos que también tienen un discurso público muy duro frente a la presencia de los militares en la calle. ¿Ah? Bueno, una de las formas de evitar que el gobierno o un Estado se vea obligado o tome la decisión política, ya sea cualquier alternativa de que los militares estén en la calle, es no destruir a la policía. ¿Ah? Porque es la última barrera, entre comillas, de control que nosotros tenemos y que no supera la obligación de que la otra alternativa única sea la presencia militar, porque la otra alternativa es que vengan los cascos azules de la ONU y sabemos que eso no va a pasar, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es del todo responsable. Y las recomendaciones finales, o más que nada sugerencias para profundizar el debate por parte de esta comisión, lo primero es, y nace de la pregunta que acabo de hacer, tengamos la claridad de que la responsabilidad de la seguridad pública y el orden público en Chile es del Ministerio del Interior y del Gobierno, no de Carabineros de Chile, no de la Policía de Investigaciones, menos de las Fuerzas Armadas. Si no entendemos eso, nos podemos entrampar en cualquier otro debate que al final terminemos, ¿no es cierto?, como con una manera obsesiva, por ejemplo, pidiendo, ¿no es cierto?, más salidas de Carabineros, más salidas de los generales, que dicho sea de paso, ya hemos enfrentado la salida de cerca de 50 generales y también estamos obligando a que las personas que tomen el mando son carabineros que tienen bastante poca experiencia. Lo segundo, la pregunta política es ¿a quién se monitorea y por qué se monitorea? No si las policías o el sistema de inteligencia está actuando dentro del marco de la ley o está monitoreando o siguiendo, porque no puede ser que un día le digamos a ustedes, mira, ¿por qué estás siguiendo a estas personas? Pero el otro día públicamente salimos y decimos, oye, el sistema de inteligencia no funciona, todavía no sabemos quién puso la bomba al paradero de Vicuña Maquena, ¿no es cierto? Entonces la pregunta de fondo es ¿a quién y por qué? Lo tercero es que existen una serie de canales independientes para la recepción de denuncias de espionaje y también vulneración a la privacidad de cada individuo. O sea, ya les dije que toda persona tiene el derecho de consultar por qué el Estado lo monitorea, pero también existen otros canales alternativos que vale la pena estresar en la opinión pública. Es bastante fácil espiar en redes sociales, es bastante fácil hackear cuentas privadas de redes sociales sin gasto alguno, y eso genera un potencial de inseguridad bastante grande que además, y no solamente porque en este caso la ciudadanía se vería vulnerable frente a una acción del Estado, sino que acción de terceros. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de seguridad, particularmente en la información de este tipo, es del todo pertinente también educar a la ciudadanía respecto a la cantidad de información que están manejando. ¿Ah?
independiente quién sea el que está monitoreando. Porque la verdad es que a pesar de que nos escandalizamos, y tal vez con justa razón cuando vemos estas listas de monitoreo, bueno, el monitoreo por actores privados y otros actores terceros también existe y también está presente y también nos deberíamos preocupar porque tampoco sabemos su finalidad. Y lo último es que a pesar de que tenemos legislaciones que han avanzado bastante en la protección de datos personales, etcétera, no hay una regulación fuerte respecto a datos personales en Chile. Podría ser mejorada, pero eso no implica que la invasión a la privacidad sea permitida. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué y a quiénes? Las personas en muchos casos se enfrentan a una impunidad frente al Estado. Esto no es solo el caso chileno, sino que en general el Estado sigue siendo uno de los mayores tenedores de información, uno de los mayores focos de manejo de información cuando vemos que el cruce de información de, dicho sea de paso, base de datos que publica el mismo CERVEL, con toda tranquilidad sirve para efectuar un abanico de estafas y de crímenes. Creo que muchas veces nos damos cuenta que el enemigo está en las acciones internas más que en las acciones internas. Entonces, sin bajarle el perfil, ¿no es cierto?, al punto que nos convoca, porque me parece del todo grave que no exista claridad a quién y por qué se monitorea y se sigue. Creo que además las vulnerabilidades que tiene nuestro sistema y que nos lleve a que una página de la principal policía de este país, que fue de las policías más respetadas de América Latina y una de las instituciones con la mayor aprobación en Chile por muchos años, sea hackeada como se hackea un perfil de Facebook, ¿no es cierto? Creo que es del todo grave para nuestra real preocupación, que tiene que ser la seguridad interior y el orden público. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tremenda presentación. Creo que estamos todos bien impresionados además con lo locuaz, porque nos ha costado en esta comisión tener exposiciones que nos ordenen la discusión. Quiero ofrecer la palabra a quienes quieran hacer preguntas para que después podamos, aprovechando que tenemos todavía un buen tiempo de margen, vi que todos anotaban, que todos tenían mucho interés, se abre la palabra. Diputado. Bueno, agradecer sinceramente. Segundo diputado. Bueno. No sé si quieres café, algo, porque no te quisieron interrumpir porque está... ya. Ya, perfecto. Ya. Agradecer a don Eduardo por su excelente presentación. Creo que ha emitido varios juicios que son fundamentales para el análisis que vamos a hacer en esta comisión. Me ha sorprendido gratamente, sobre todo el conocimiento del tema y ha llegado a cosas de fondo, como por ejemplo lo grave que podría significar para nuestro país poner en tela de juicio el prestigio de una institución que es fundamental para el país. Definió usted muy bien lo que dice la ley de inteligencia con respecto a lo que es inteligencia y contrainteligencia, y ahí es fundamental, se entiende como inteligencia en términos simples la recolección de información necesarias para poder efectuar análisis. Cuando uno recolecta información en una base de datos, pero no hace un análisis, eso no es inteligencia. O sea, lo que nosotros pudimos ver en este hackeo es que hay una recolección de datos, una base de datos, pero no hay análisis. O sea, nadie sabe, porque la inteligencia es aquella información que le llega a la persona que tiene que tomar decisiones. Ahí sirve la inteligencia, para eso, así lo define la ley. Ahora, inteligencia de este tipo ha existido toda la vida. Antes que existiera la Agencia Nacional de Inteligencia, la hacía la Policía Política de Investigaciones. Antes no existía, no se llamaba PDI, pero cuando se llamaba investigación había una policía política que seguía a los dirigentes, incluso los dirigentes universitarios, y lo digo por experiencia propia. Cuando uno iba a una concertación, lo iban a buscar a la casa a las 2 de la mañana para preguntarle qué hacía en una marcha, y esa información la manejaba la Policía Política de Investigaciones. ¿Ya? Tampoco sabíamos por qué y para qué, solamente para confirmar si uno había estado, y además lo fotografiaba. Eso siempre ha ocurrido. Ahora,
el primer informe que yo creo que tiene el presidente de la República en su escritorio todos los días lunes, al menos una vez a la semana, es el informe que le debe entregar la ANI, sea bueno o malo. ¿Ya? Un informe de inteligencia basado en la recolección de datos. Y ahora, no solamente se trata de perseguir a delincuentes, yo creo que lo que menos le interesa al presidente de la República es que si son delincuentes dedicados al narcotráfico o criminales, digamos, de ese tipo, sino información de qué está pasando políticamente en el país. Quiénes son los dirigentes que están llamando a paro, no sé, o dónde están aquellos movimientos anárquicos que quieren atentar contra el orden público. Yo creo que esa es la información política o información de inteligencia que al Ejecutivo más le interesa para poder disponer el uso, no tan solo a nivel estratégico, sino también a nivel operativo de la fuerza. O sea, ¿dónde ve usted que está esa delgada línea entre aquella información que al Ejecutivo, que es el que manda las fuerzas de orden público, ¿no es cierto?, puede tener disponible? ¿Hasta dónde puede el Ejecutivo decir, mire, yo necesito que usted me entregue información de inteligencia y recolecte información de inteligencia sobre determinado tipo de dirigentes políticos o actores políticos para yo poder tomar decisiones que poder prever situaciones que atenten contra el orden público o otro tipo de situaciones, pero ahí hay una delgada línea roja que cuesta definirla. ¿Cuál cree usted que deberían ser los criterios para enfrentar y poder decir no? Que a lo mejor podríamos incorporarlo a la ley. Decir, mire, ¿en qué minuto yo tengo que definir si esto es o no es, o yo atento contra los derechos de la persona? Yo entiendo que hay una ley que tiene que ver con la ley de respeto por los derechos de la privacidad de las personas, y que a lo mejor podemos avanzar un poco más en ello, pero también el Ejecutivo necesita tener información. Entonces, ¿dónde está esa delgada línea roja? A ver, aquí voy a hablar desde mi experiencia personal de haber estado en el Ministerio de Interior y enfrentarnos a desafíos de orden público. Porque dicho sea de paso, nos tocó una Copa América donde hubo amenazas reales, un encuentro de la PEC en Puerto Vara, o sea, hubo una serie de eventos donde habían amenazas reales y que fue incluso después de bombas que se pusieron. Nosotros tuvimos el caso de las bombas de escuela militar, ¿no es cierto? ¿Y por qué creo que esto es relevante? Porque, a ver, algunos me han escuchado y me conocen, yo soy muy, muy crítico del actuar policial, y he sido muy crítico del gobierno, y además soy director de una fundación que es la Fundación Chile 21, o sea, eso no es secreto para nadie. Pero creo que también uno debe hacer esfuerzos, como en este caso particular, de poner ciertos grados de cordura respecto a las exigencias y demandas de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía demanda que las policías estén en los lugares donde deben estar, la verdad que no hay un carabinero que un día se levante y dice, general, tuve un sueño anoche que en Alameda con, ¿no es cierto?, moneda o lo que sea, va a haber una demostración pública. La verdad que eso no ocurre. La toma de decisiones, y particularmente que está encabezada por los intendentes, tienen información porque, y de hecho ha disminuido mucho, se hacen solicitudes para congregaciones y eventos masivos, ¿no es cierto? El intendente es el que autoriza los partidos de fútbol. Antiguamente iban estudiantes a pedir permiso para marchar, ¿no es cierto? Entonces se sabía. Pero el grueso hoy en día de las actividades en el espacio público, la verdad que no existe un canal formal para que la autoridad se entere. Y tampoco para que Carabineros se entere. Entonces, no podemos tampoco exigir que no exista ningún tipo de trabajo, a lo mejor la podemos llamar inteligencia blanda, para no hablar de la inteligencia que es procesada, pero un monitoreo de lo que está pasando. Y las redes sociales han ayudado mucho a que el control de orden público sea más eficiente. Porque si yo sé que en las redes sociales hay un llamado, ¿no es cierto?, a una marcha X, a una congregación, Carabineros tiene una herramienta y nosotros no podemos tampoco irnos al otro extremo e impedir que exista eso. Bueno, sí, pero de todos lados. Entonces, yo creo que esa es la delgada línea que hay que explorar y que hay que entender que no por ello ese actuar puede vulnerar la privacidad de las personas, porque una cosa es monitorear fuentes abiertas para saber dónde van a ocurrir los llamados a marchas, congregaciones, bueno, pero francamente las posibilidades de que ocurran delitos relevantes en una marcha siguen siendo menores a las probabilidades que
un grupo de criminales organizados actúe en una población para hacer una quita de droga, para cometer un delito con armas y terminar con muertos. Entonces, yo creo que ahí es donde está el desafío central. ¿Cómo ayudamos a que tanto nuestra policía, pero como todo nuestro sistema de inteligencia, pueda enfocar sus recursos en que ejecute la inteligencia real para detectar las actividades que generan un mayor impacto y que pueda con tranquilidad hacer un monitoreo, en este caso de las fuentes abiertas y de la información pública, para disponer a sus efectivos en este tipo de eventos? ¿Por qué? Si para tomar una decisión de dónde yo pongo mis carabineros, porque va a haber una demostración, implica que tengo que hablar con un juez, implica que tengo que, ¿no es cierto?, ejecutar un proceso de investigación con una ley que no me lo permite, pucha, lo que vamos a hacer es que la ineficiencia policial va a crecer aún más. Y esa yo creo que es una pregunta política y de responsabilidad política que nos tenemos que hacer. Lo que por supuesto no justifica que hasta el día de hoy, y vuelvo a repetir la pregunta, no entendamos por qué muchas de esas personas en la lista estaban siendo monitoreadas y había un seguimiento. ¿Por qué? Y creo que eso es del todo lo relevante en dar respuesta hoy en día. Y con esto cierro, diputado. El robo del aeropuerto sucedió en un contexto donde nuestras policías, independiente de los juicios políticos, de valor, o que sea que podamos tener sobre las policías, están absolutamente desbordadas. Entonces, desde el 18 de octubre, lo que estamos viendo es que un general de carabineros, un jefe de zona, bajo un ministro del Interior y un intendente, tiene que tomar decisiones de dónde están las policías, ¿no es cierto? Y cuando hay una congregación a marcha masiva y que sabemos que van a haber X asistentes y que sabemos que inevitablemente la decisión policial es de estar presente, ya sea al final de la marcha, en los extremos, en las calles donde siempre hay problemas, obviamente hay una decisión política de que ese carabinero esté ahí y no esté resguardando donde estaba resguardando antes, y eso empieza a aumentar la vulnerabilidad. A contra de lo que muchos creen, que dicen, no, aquí los narcos están de fiesta con todo este desastre, con el desorden público. La verdad que toda la evidencia nos muestra que los narcos siempre han preferido la paz, siempre han preferido que no exista conflicto, porque los modelos de negocio más exitosos de los carteles de narcotráfico son donde hay paz, y ellos pueden ejercer la violencia para ganar control territorial o para hacer quitadas de droga, pero en contextos como este disminuye su posibilidad de transitar libremente, porque hay más atención policial en las calles. Entonces, al final, les repito, creo que este sigue siendo un tema no solamente de privacidad, sino que también lo que nos convoca es sobre la efectividad del sistema de inteligencia. Y si nos vamos al otro extremo, donde vamos a prohibir todo tipo de acción por parte de la policía, vamos a terminar con policía encerrada en sus cuarteles, que no van a poder saber qué es lo que está pasando ni dónde está pasando. Muchas gracias. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias. Saludar a nuestro invitado, que ahora sí que lo pudimos escuchar. La vez anterior tuvimos complicación. Bueno, agradecerle su presencia y un poco en lo teórico, porque nosotros tenemos que hacer propuestas, además de hacer el diagnóstico y lo que nos ha mandatado la sala, tiene que ver también con posibles propuestas. Entonces, esa pregunta que ustedes se hacían, cómo debe ser la inteligencia en democracia, ¿no? Sí, nosotros estuvimos aquí a la Biblioteca del Congreso, un poco entregando algunas luces de sistemas de inteligencia comparados. Quizás fue un poco superficial por lo que significan los niveles de inteligencia o las instituciones. Entonces, si usted nos pudiera ayudar en hacer esta comparación, y si uno debería decir, mira, este modelo o esta forma de inteligencia en democracia, ¿cuál cree usted que es la que podría ser más aplicable en Chile, o qué modelo sería más interesante? Lo segundo es lo que tiene que ver con la formación policial. Yo creo que ahí tenemos una complicación. Yo no sé si la Fundación ha estudiado, me imagino que sí, lo que tiene que ver con formación policial y cuáles son las características que debería tener y cuál es la complementación que deberíamos utilizar. Eso más bien es lo teórico. Entonces,
O sea, el quién manda para mí es fundamental. Yo creo que una de las complicaciones que nosotros hemos tenido en este último tiempo, este pimponeo de quién manda, y usted lo ha caracterizado muy bien. O sea, yo no soy responsable, nos pasó con el intendente Guevara. Y bueno, y el Ministerio del Interior, y uno decía, bueno, estamos en el peor de los mundos. En este país manda Carabineros, según lo que dicen, ¿no es cierto?, las autoridades políticas. Carabineros es el responsable de todo lo que está ocurriendo ahí. Y si nosotros le hemos dado a Carabineros el uso de la fuerza, ¿no es cierto?, este uso de la fuerza, y ha perdido legitimidad Carabineros en ese uso de la fuerza, estamos súper complicados en términos de qué es lo que significa hoy de la seguridad pública y qué es lo que significa, ¿no es cierto?, este uso de una fuerza que al parecer está cada vez más delegitimada con esa institucionalidad, ¿no? Con esa institucionalidad. Comentarios en eso. A mí me preocupa lo de la inteligencia, porque uno dice, mira, lo único que hemos hecho, la impresión que uno tiene, desde aquí, además desde el Congreso, es que lo único que hemos hecho es atacar las consecuencias de las cosas. Pero no hemos ido a la causa. Y cuando usted dice, mira, la cárcel es la extensión de la pobreza, ¿y qué es lo que pasa con la causa? Entonces, a mí, yo no sé si la inteligencia, usted estuvo en el Ministerio del Interior, uno dice, mira, este sujeto, pero la pregunta es ¿por qué? No es por qué sigo ese sujeto. No es porque lo sigo, sino, o sea, ¿cuál es la causa de que ese sujeto está ahí y por qué está reclamando? ¿Y cuáles son? A mí me gusta mucho la protesta. Yo creo que es una cuestión muy importante al interior de la ciudadanía. Yo creo que si no se cataliza nada como sociedad si no tenemos la protesta. La protesta bien entendida, ¿no? Pero además porque la inteligencia que hace es averiguar por qué se produce esa protesta, qué desde el punto de vista ciudadano no estoy cumpliendo, o desde el punto de vista del Estado no estoy cumpliendo a ese grupo de ciudadanos para que... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se alimenta la inteligencia para que las distintas instituciones del Estado puedan, ¿no es cierto? Pues yo me imagino al presidente de la República le llegará, tome, aquí está el informe de la ANI, y yo primero diría, bueno, le creo o no le creo, siempre está esa cosa como de la duda, ¿no? Pero después son las causas, no son los sujetos. O sea, los sujetos es una cosa, pero la causa, el por qué provoca esto, es lo que nosotros deberíamos tener clarísimo, y uno tiene la impresión de que el gobierno no la tiene, ¿eh? No tiene claro el por qué se producen las cosas, y tenemos que agregar la causa, no al sujeto. Entonces, a ver si tiene algún comentario de inteligencia en relación a eso. La primera pregunta la voy al tiro mezclar con la cuarta, porque creo que están súper conectadas. Yo tenía un jefe que siempre me decía cuando yo iba, teníamos problemas de casos de seguridad o habían cosas que a mí me parecían bastante indescifrables, que no entendíamos cómo habían pasado, cómo se habían organizado. Y siempre me decía, la realidad siempre es más rasca de lo que parece. Y la verdad que es así. Los niveles de crimen organizado en Chile siguen siendo ultra precarios. Ahora, uno incluso puede argumentar, y no solamente desde una perspectiva política, sino que desde una perspectiva académica, que el real crimen organizado en Chile no existe. Tampoco existe el real narcotráfico. Y estoy poniendo como estándar de realidad lo que vemos en América Latina en particular. Entonces, eso nos lleva a que deberíamos incluso aumentar nuestro nivel de preocupación, porque yo creo que una de las constataciones que todos tenemos acá es que desde el estallido social, una de las preguntas que nos podemos hacer, y que es un poco compleja, porque sabemos que la respuesta es depresiva, es que ¿qué hubiese pasado si Chile hubiese enfrentado una amenaza real? ¿Qué hubiese pasado si realmente hubiese habido un Estado, un país, que se hubiese, o concertado con otro país, a invadir Chile? ¿O qué hubiese pasado si un cartel de verdad, un grupo anarquista de verdad, hubiese tomado una decisión de hacer un ataque en Chile? Porque Chile votó a favor de algo en las Naciones Unidas, etcétera. La verdad es que el nivel de precariedad real que existe en este país es absolutamente preocupante. Y va desde la facilidad con la que siguen volando avionetas por todo Chile, en pistas de aterrizaje y aeropuertos, en pueblos a la orilla de la costa, donde botan, ¿no es cierto?, sacos con droga y va la lancha a buscarla, y después una avioneta con toda tranquilidad la sube y se mueve, ¿no es cierto?, hasta la precariedad de una frontera que es absolutamente, dentro de nuestras capacidades, imposible de controlar.
donde vemos que los hitos en nuestra frontera un día aparecen 10 metros más para allá y después por hacer una broma un grupo de personas lo mueve para allá, donde no hay una frontera clara, donde el tránsito es prácticamente en el norte de Chile, o sea, aquí puede entrar cualquier cosa, sí. O sea, muchas veces uno se empieza como a complejizar en el sistema de inteligencia y la verdad que es más deprimente ponerse en el peor de los escenarios y ahí la verdad que yo creo que estamos en un nivel bastante preocupante. Pero ¿a qué voy con esto? Es que los modelos de inteligencia efectiva, de cierta manera, se toman la inteligencia en serio. Y en este país no los hemos hecho. Con todo el respeto que se merecen funcionarios de la ANI, con todo el respeto que se merece la Agencia Nacional de Inteligencia, no es una agencia de inteligencia acorde al Chile de hoy. Es una agencia que está desactualizada, 30, 40 años, que no tiene una institucionalidad y una capacidad, pero en gran parte la responsabilidad de aquellos son los tabúes políticos que nuestros mismos sectores han tenido y que no han querido tocar ese fierro caliente de la inteligencia porque olía a, ¿no es cierto?, otras cosas. Entonces, si es que realmente miembros de esta comisión, que a lo mejor no les atañe directamente el tema del sistema de inteligencia, pero creo que en Chile se han hecho, no nos olvidemos, cuando se aprobó alguna de las reformas a la ley de inteligencia hace poco, algunos parlamentarios dijeron, chuta, finalmente nos atrevimos a discutir esto. Entonces, cuando comparamos nuestra agencia de inteligencia con la agencia de inteligencia que, dentro de todo, actúan dentro del marco del respeto de los derechos humanos, porque es posible hacer inteligencia respetando los derechos humanos, es posible prevenir e investigar respetando las libertades individuales, es posible tener sistemas eficientes sin vulnerar los derechos de terceros, nos damos cuenta que son agencias reales. Y creo que lo que necesitamos acá en Chile es que además tenga cierto grado de independencia para evitar que reaparezcan los fantasmas de uso político que tienen la inteligencia, pero también de que cada 4 años las personas no las saquen, po. O sea, es incomprensible que esto haya ocurrido y que llegue un gobierno en 2 años más y diga, limpiamos la Agencia Nacional de Inteligencia de nuevo, todos para la casa. Es que es francamente una irresponsabilidad que comete el Estado cuando eso ocurre. Entonces, la verdad, y ahí decanto en algo súper simple, que ni siquiera es necesario mirar el sistema de inteligencia para entenderlo, es lo que yo les dije al principio respecto a cómo se analizan las detenciones en Chile. Bueno, la verdad es que tenemos un sistema que se creó bajo una obsesión de los delitos contra la propiedad privada, donde el éxito de la seguridad pública se mide particularmente por los delitos de mayor connotación social, que aparte de los homicidios, ¿no es cierto?, son primordialmente delitos contra la propiedad, son delitos de muy fácil detención. Se celebra mucho la ley 20.000 en Chile, pero la ley 20.000, si tú miras el grueso de las detenciones en Chile, de las 85.000 detenciones al año que llegamos a tener en la ley 20.000 en el año 2011, el grueso siguen siendo microtráfico, porte y cultivo. Porque es muy fácil detener a un joven que está fumándose un pito en una plaza. Porque es muy fácil ir a un territorio marginal y detener a personas por microtráfico. Pero lo que es difícil es cambiar esas 80.000 detenciones por 5 detenciones a líderes de carteles de droga que van a tener un impacto mucho mayor sobre 80.000 eslabones desechables, que dicho sea de paso, son producto de un círculo de investigación y castigo de jóvenes que van y salen, ¿no es cierto?, del Sename 3 o 4 veces y después entran a la cárcel por delitos menores 3 o 4 veces e inician carreras delictuales de 40 años. Hay de cierta manera, sin que sea efectivo, pero una cierta asociación ilícita entre el mecanismo que el mismo Estado fomenta y el crimen organizado, porque es el Estado el que le provee de eslabones desechables para que pueda seguir, da lo mismo si me toman preso a 3 o 4 de mis soldados, porque tengo a 6 más en la fila y son mayoritariamente de la misma familia. Entonces, ¿cómo se enlaza eso con la inteligencia? Se enlaza en que es más fácil mostrar cifras y números de detenciones abultadas cuando perseguimos a la gente vulnerable, fácil de detener, y también es más fácil demostrar seguimiento y número de individuos que están siendo monitoreados cuando son dirigentes estudiantiles y no cabecilla de un cartel de droga. Esa es la pregunta de fondo. ¿Cuál es la inteligencia en democracia? Es una que responda a la misma ley de inteligencia que tenemos nosotros, que es lograr actuar para impedir que amenazas se concreten sobre la seguridad interior o sobre el orden público. Entonces, yo te diría que la respuesta de fondo tiene que ver nuevamente con el a quién y por qué, más que
El cómo, porque el cómo se soluciona con una institucionalidad real que hoy día no tenemos. Lo segundo, formación policial. Yo me junté con el presidente Piñera en enero y con el ministro Blumel, que fuimos a entregarle una propuesta de reforma policial, que fue producto de un trabajo de diferentes expertos, senadores de diferentes partidos, bastante transversal. Y uno de los elementos tenía que ver con la formación policial. Y la verdad que hubo un debate muy interesante porque decían, mira, aquí lo que hay que es más horas de derechos humanos, más horas de esto, pero el problema no va en qué es lo que se le instruye en la academia a las policías, sino que es qué es lo que hacen después en el territorio. O sea, hay gente que está obsesionada y cree que poco menos que a los carabineros hay que ponerlos desde las 7 de la mañana o de las 6 de la mañana en ayuna hasta las 10 de la noche a clases de derechos humanos y teoría. Y la verdad que da lo mismo. Si es que no pueden transformar eso en el actuar policial y en el actuar del territorio. Entonces, además las policías se ven enfrentadas a otra cosa, que a muchos nos gustaría que la única policía que se dedique a la investigación sea la Policía de Investigaciones. Pero proporcionalmente el tamaño de la Fuerza Policial de Carabineros de Chile con la Fuerza Policial de la Policía de Investigaciones es que si yo mañana digo que Carabineros no se puede dedicar más a labores investigativas, la verdad que estamos, pero ahí sí que estamos a la deriva, porque la capacidad de la Policía de Investigaciones en su tamaño es tan pequeña que no sería suficiente. Entonces y también respuesta número 2, que también se enlaza con la primera, cuando hablamos de un modelo de sistema de inteligencia, es cuando tenemos las capacidades para hacer inteligencia. Porque nos preguntan, los carabineros también dicen, bueno, ¿y por qué yo tengo que estar preocupado además también de tener un departamento de investigación? Chuta, sí, lo que pasa es que no hay nada después, y ese es nuestro problema. Entonces, cuando tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia desactualizada, una Policía de Investigaciones que por su tamaño es pequeña, es imposible que desliguemos a Carabineros de Chile de esta labor. Entonces, eso hace que la reforma nos haga tomar una decisión política. Y las reformas, dicho ese de paso, que hoy día para solucionar el problema actual es absolutamente insuficiente, porque la reforma policial va a tardar 2, 3 o 4, incluso más años, porque tiene que ver con las generaciones de policías que graduamos bajo un nuevo marco institucional, no tiene mucho impacto en lo que podamos ver hoy día en la calle. Esas son decisiones políticas de lo que está haciendo la policía, son decisiones territoriales que se están tomando y son decisiones que se tienen que tomar aquí y ahora por una autoridad política, ¿ah? Y no depende mucho de la reforma. Lo tercero es que en este contexto yo creo que además lo que ustedes tienen que abordar es respecto a la seguridad privada. ¿Por qué? Porque en un contexto particular como este, cuando la fuerza privada es 3 o 4 veces mayor que la fuerza pública, son ellos los que tienen que hacer una labor para complementar la seguridad privada. Porque tal como hay labores que las podrían hacer funcionarios de la municipalidad, que están haciendo hoy día Carabineros, hay labores que si tuviésemos buenos guardias privados las podrían hacer con efectividad. No es razonable que en una multitienda se roben una bufanda que a esa multitienda le costó 200 pesos comprarla en China y tengan que ir 2 carabineros a escoltar a esa persona después que cruza la línea de cajas e incluso llevar la constatación de lesiones, perdiendo a 2 policías todo el día prácticamente en una jornada porque se robaron una bufanda. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, lo mismo opera en la inteligencia. No es razonable que se estén gastando recursos públicos en monitorear y perseguir a personas que claramente tienen un impacto bastante reducido sobre la seguridad interior y el orden público. Entonces, lo que tenemos en Chile es un subsidio a la generación de ingresos, porque el modelo lo que hace es que permite que grandes privados, como los clubes de fútbol profesional, como los grandes conciertos como la Lollapalooza, como la Fórmula E, como los grandes eventos masivos que nuestros intendentes autorizan día a día en Chile, internalicen ganancias y externalicen las pérdidas de la seguridad, porque muchas veces tratan a las policías como guardias de seguridad privados. Hasta hace no mucho, 8 años atrás, Carabineros cortaba la entrada en los partidos de fútbol profesional de mayor connotación, porque sentían que tenían que estar en toda la línea. Entonces, ¿cómo te explicas tú que un operativo en el Estadio Monumental hasta 4 años atrás le costara al Estado 50 millones de pesos cuando el Estadio Monumental lleno recauda $1 millón? Esos son los problemas de fondo con la eficiencia, ¿ah?
que creo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo último es que el desafío que ustedes tienen, y en el contexto de hacerse estas preguntas, es de este trabajo y de este Congreso, qué es lo que decanta hacia las nuevas necesidades de Chile y cuál es el rol, no solamente va a ser de las policías, sino que de un sistema de inteligencia que al final del día permita que la labor policial sea más efectiva, que la labor investigativa sea más efectiva, pero que por sobre todo resguarde la seguridad interior y evite eventos de orden público. Gracias, Eduardo. Emilia, ¿tiene una pregunta? Y breve, para que alcancemos a... Bueno, yo lo que me Sí. hubiese gustado que hubiese podido responder Sí. después, por favor. Sí, Sí, podemos pasar Después. ¿Por qué no pedimos y invitamos al tiro a Eduardo para la próxima sesión? Porque vamos a quedar con... Se entusiasmó. Ya, No, de verdad. ya. Hay muchas preguntas. No, tiene toda... Por exponer también, pues si hubiera sido más... Tiene toda la razón. Claro. Yo tengo la siguiente pregunta y también me suma a lo que dice el diputado García, que es que esta comisión, en realidad, la partida ha sido muy difícil porque Carabineros señalaba que ellos no podían entregar antecedentes, pero están los nombres de las personas que son dirigentes, que sabemos cuál es el objetivo de ellos, es conducir procesos que han sido complejos en este país, la demanda social y cada uno con sus respectivos planteamientos. Pero Carabineros ellos no nos han señalado y sería bueno en la exposición que usted señala, don Eduardo, aclara lo siguiente, es decir, saber si ellos utilizaron desde las fuentes abiertas esa información, cuál es el objetivo del monitoreo y el por qué ellos lo están persiguiendo, y lo otro también saber si ellos tenían autorizaciones de un ministro de corte. Entonces, por lo tanto, a mí me parece, para ir avanzando en lo que el objetivo, el cual se constituye esta comisión, es decirle, porque Carabineros generalmente ha señalado de que ellos no pueden entregar esta información, pero están los nombres en ese hackeo que ellos mismos disponían, entonces no conocemos el objetivo. O sea, ¿cómo podemos conducir esta comisión cuando ellos se han cerrado a decir, no, nosotros queremos una comisión secreta porque no podemos entregar estos antecedentes? Entonces, ¿qué es lo que podría aplicarse para la conducción misma y lograr el objetivo, que es saber cuál es el objetivo, por qué los monitoreos? Porque está claro, cuando un dirigente, representante de los profesores, se sabe cuál es el objetivo que ellos persiguen en la demanda que están planteando, no más FP también. Entonces, ¿cuál será el objetivo de Carabineros para poder perseguirlos a ellos, para tener como blancos de investigación? Yo creo que esta comisión en particular es una paradoja en vida. Y yo les voy a decir por qué. Porque en el fondo nace de la información de un hackeo, o sea, de una actividad ilícita. Entonces, ¿por qué es complejo? Porque hasta que no exista un proceso, Carabineros está, no le diría, diputada, en su facultad, pero es del todo normal que ellos no emitan ningún juicio respecto a la información. Y eso lo hace muy, muy difícil, porque en teoría, si a mí me dicen, mira, Eduardo, tú cometiste X delito y lo sé porque te hackearon tu correo. Obviamente mi respuesta natural va a ser, no, ese no es mi correo. ¿Y por qué eso los digo? O sea, llevando como el ejemplo a lo más básico, es porque además estamos hablando de una actividad que cualquier ciudadano hubiese cometido, que es el robo de información, y particularmente de una institución policial, además es grave. Entonces, por eso yo he tratado de presentarle a ustedes con preguntas para que el proceso que están viviendo en esta comisión tenga un impacto positivo sobre el sistema de inteligencia en adelante y tenga un impacto positivo sobre particularmente el actuar policial y el por qué se monitorea, a quién se monitorea. Porque si no, se hace muy difícil, a menos que transformemos esto, a lo cual yo no soy parte y no estoy acá por eso, en un proceso judicial del cual ninguno podemos, ¿no es cierto?, actuar. Y eso se hace muy difícil porque además, tal como le roban información que nos ha permitido tener un debate público sobre el uso de información para la inteligencia, que es en sí una externalidad positiva razonable, también ha puesto en tela de juicio el qué pasa mañana cuando otras fuentes de datos que pueden generar un impacto mayor sean hackeadas y hechas públicas. Porque en este país hay información mucho más sensible que una lista de personas que claramente
el grueso de ellos no están ni cometiendo ningún delito ni están amenazando al Estado, pero sí hay información particularmente de la frontera o de investigaciones que están en curso que podrían de la misma manera ser hechas públicas. Y yo creo que eso es lo preocupante y lo relevante. Ahora, ¿cómo creo yo que pueden ustedes conducir esta conversación con Carabineros? Es bastante poco probable que Carabineros incluso admita cada una de las personas que están ahí, porque la verdad que nadie tiene como corroborar que esa información es, al final del día, la información que salió de Carabineros o no. Es más, muchas listas de monitoreo pueden ser listas, como muy bien decía el diputado, pueden ser listas que francamente no hay un procesamiento de esa información para que puedan ser consideradas como una acción de inteligencia, sino que pueden ser listas que el título decía, puede decir, invitémosla a la fiesta de los 100 años de Carabineros, como podría decir, investiguémosla, ¿no es cierto? Y eso es lo que el juego que está ocurriendo hoy en día. Entonces, se hace muy poco probable que ustedes puedan definir eso desde aquí, pero pienso yo que la contribución que se puede hacer de aquí a que se mejore el sistema de inteligencia, particularmente el rol policial dentro del marco de la inteligencia, es mucho mayor y es un bien superior para el debate público que estamos teniendo en Chile hoy en día. Eduardo, disculpa, y en esa misma línea, de verdad que nos interesa y te agradezco un montón tu exposición hoy, de verdad. La vez pasada vine y me mandaron de vuelta. Sí, sí, que fue ahí todo un tema, pero precisamente en el último punto al que tú te refieres, que yo creo que hay mucho interés, al menos desde esta diputación, y imagino que por lo que han manifestado los colegas también, respecto a las recomendaciones. ¿Es posible poder trabajar a propósito de este desafío que se instala en esta comisión, más allá de revisar efectivamente que los procedimientos no están muy claros, etcétera, la posibilidad de trabajar en recomendaciones, no solo a la institución, en función de lo que debiese ser la inteligencia de los procedimientos en Chile, sino que también incluso al gobierno, porque cuando salgan las resoluciones de esta comisión, en ella pueden ir no solo conclusiones, sino que también recomendaciones, y creo que ese es el desafío que podríamos plantearnos también dentro de esta comisión, para que esta paradoja que tú planteas tenga alguna salida. Porque nos hemos replanteado en estos meses que llevamos cómo salimos, cómo tenemos respuesta, porque debe ser también complejo para la institución de venir acá y decir la verdad, que más allá de esta estructura que les presentamos acá, esta cuestión no funciona. No tenemos los recursos, no tenemos esto, el foco está puesto en otra cosa, no tenemos la capacidad, etcétera. ¿Qué recomendaciones podemos abordar o cómo podemos, desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes, avanzar en esa línea, en esta comisión? A ver, no tengo la capacidad de enumerarlas y todo, pero solamente creo que hay como dos grandes familias de recomendaciones para que ustedes vayan pensando. Lo primero es que yo diría que lo más grave que estamos viviendo hoy día relacionado a la familia de seguridad, orden público, policial, es el desprestigio y poca credibilidad que tienen nuestras policías. Entonces, en esa familia de cuestionamiento, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo todo el esfuerzo, particularmente desde el Congreso, y lo que podría eventualmente ser una modificación de una ley o una reforma o el nacimiento de un sistema de inteligencia real, contribuyen a que la labor policial y la labor del Estado en resguardar el orden público y la seguridad goce o vuelva a gozar de credibilidad. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de explicar, y esta es una pega que tiene Carabineros, el por qué Juan Pérez está en esa lista, lo que genera es que cualquier persona puede sentirse que va a ser monitoreada por policías. Y eso lo único que va a generar es que va a acrecentar el nivel de descrédito y desconfianza. Y eso lo que hace es que siembra dudas y más dudas respecto a la labor del Estado. Y cuando la credibilidad del Estado se empieza a fracturar desde las policías hacia el corazón del Estado, la verdad es que en muchos casos no hay vuelta atrás. Entonces, yo creo que la primera familia de preguntas que nos tenemos que hacer es cómo esto contribuye a que nuestro sistema obviamente sea creíble, pero que se base en la realidad, o sea, que sea efectivo respetando derechos humanos, que sea efectivo en perseguir al verdadero victimario y no a las víctimas, ¿no es cierto? Y eso te va a obligar a que nuevamente nos replanteemos las preguntas del quién y por qué.
Y la segunda familia de reformas o modificaciones tiene que ver con la institucionalidad. Y creo que una de las externalidades positivas de este estallido social es que, y particularmente cuando hablamos de seguridad y orden público, es que hay ciertos actores políticos que antes no estaban disponibles para hablar de estos temas, que hoy están disponibles para hablar de estos temas. Y eso nos obliga que si hay un entusiasmo y un compromiso político real porque la institución policial de Carabineros sea reformado, es inevitable que también después se le hagan mejoras a la Policía de Investigaciones, porque conversa con Carabineros siempre, y es inevitable que después también se haga una reforma real o una modernización real al Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Por qué? Porque aparecen fantasmas como los que aparecieron el día de ayer, en que habían miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, infiltrados como civiles en la marcha del 8 de marzo. Ese es un fantasma que, independiente de que sea real o no, lo que hace es que te dice, bueno, ahora los militares están metidos en las marchas y también nos están espiando. Entonces, la gravedad de eso es tan profunda que revertirla en muchos casos se hace algo imposible. Entonces, si no tenemos claridad en por qué, y también las dudas salen, bueno, ¿y por qué ahora el director de inteligencia y el subdirector de inteligencia tienen que venir de la Armada? Bueno, porque la verdad es que la única inteligencia real en este país siempre ha estado en las Fuerzas Armadas, po. Pero asusta, pero es la verdad. O sea, si hablamos de experiencia doméstica funcional, independiente de que los usos de esa inteligencia puedan ser cuestionados o no, o en muchos casos existieran y ni siquiera se hubiesen usado para contribuir a la seguridad del orden público del Estado, bueno, es que la realidad es que domésticamente la experiencia está ahí. Entonces, para derribar esos fantasmas y esos mitos, lo que tenemos que hacer es avanzar en un debate real sobre la institucionalidad con el condicionante y tal vez con las buenas noticias en que hay actores políticos que hoy sí están disponibles para tener esa conversación, que antes del 18 de octubre no estaban. Vamos a proponer la próxima sesión, a menos que manifiesten abiertamente algún interés de que pudiese de nuevo venir Eduardo, yo no sé la disposición que él tiene, pero por si de verdad quedaron muchas inquietudes y consultas, las pueden hacer llegar a la Secretaría y lo resolvemos y hablamos con Eduardo. Pero teníamos igual en carpeta la posibilidad de que pudiese venir el director del NDH en la próxima sesión, a Sergio Mico, para poder seguir complementando información antes de llegar al final de esta comisión, invitando nuevamente a Carabineros. Agradecer la asistencia de Eduardo, de verdad, muchas gracias. Sí. ¿Puedo hacer una recomendación? Por favor. Yo creo que sería relevante escuchar a la Policía de Investigaciones, porque es la policía investigativa en Chile. ¿Pero usted tiene disponibilidad de ir a la... Tendría que ver mi agenda. Pudiendo, yo puedo venir. Acuérdense que yo vengo de Santiago, o sea, si puedo, vengo. Pero bueno, no empecemos con comparaciones de diputados, porque tenemos de fondo, o sea, de forma para mí llegar a Santiago, porque tengo que volver. Pero pudiendo yo, ningún problema. Y a lo mejor si no es la próxima, puede ser la subsiguiente, pero creo que la Policía de Investigaciones es relevante, creo que además el Consejo de Transparencia es relevante. Perfecto. Muy relevante, porque no creo que sea una buena idea mantener esta discusión solamente en la segurización de la conversación, sino que también tiene que ver con el tratamiento de información pública y el tratamiento de información privada. Entonces creo que esos dos actores son fundamentales para poder madurar esta conversación, y yo feliz que a lo mejor después de ellos, cuando tengan preguntas, volver... Ya, maravilloso. Gracias, entonces. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces, por haberse cumplido el objeto de estas presentes sesiones, esta se levanta. Muchas gracias. Sí. Thank you.